Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Cristóbal, soy el director de innovación de una empresa que se llama Kairos Digital, donde lo que hacemos es dedicarnos a ayudar a emprendedores y empresas a automatizar sus procesos. El día de hoy vamos a ver un video que estaba pendiente y que quedó pendiente por distintas razones y que muchas personas han consultado sobre cuando vamos a hablar del tema. Y es el crear tu propio chatbot. Lo que vamos a ver hoy día es crear un chatbot que te permita conversar con tus documentos de manera privada. Hay un montón de este tipo de videos que hablan sobre cómo crear chatbot y la vuelta que le quiero dar a este video en específico es cómo mantenemos nuestra privacidad. Porque muchos de los videos que hay publicados van a hablar de cómo lo conectamos con Google Drive, cómo cargamos desde otro lado, cómo conectamos estos documentos desde internet y etcétera. Pero para mí una de las grandes ventajas de poder utilizar N8N es que puedo ocuparlo de manera local y que puedo tener mis servicios de manera local, de forma de que yo puedo asegurarme de tener siempre la custodia de mis datos y que mis datos no le pertenecen a nadie más o que mis datos no están siendo ocupados para entrenar otra inteligencia artificial. Así que vamos al detalle. Lo que vamos a ver entonces, vamos a generar una base de datos vectorial. En este caso estoy ocupando Supabase. Recomiendo un montón Supabase por dos cosas. Uno, tiene un modo online que tiene un free tier, una prueba gratuita si queremos llamarlo así, que es muy generosa y te permite hacer muchas cosas. Pero además la puedes instalar en tu propio servidor y puedes tenerla de manera local. Para el caso yo estoy ocupando la versión en la nube, ya que es un setup híbrido que tengo para esta demostración. Entonces, el primer paso, primero que nada, les voy a dejar el JSON como siempre para que puedan replicar el caso y tenemos que asegurarnos que en Supabase tengamos una tabla con la extensión pgvector habilitada. El caso de ejemplo siempre es documentos PDF o documents. Toda esta documentación está en el sitio de N8N y son literalmente 3 o 4 pasos que seguir, así que no es nada complicado. ¿Cómo funciona este workflow? Cada vez que hacemos clic en ejecutar, vamos al siguiente nodo y lo que hacemos en este siguiente nodo es generar un path donde vamos a buscar la información. En este caso estamos cargando un PDF, pero puede ser un Word, un TXT, un archivo en Markdown o lo que tengan a mano. Como pueden ver acá, esta es mi carpeta de Docker, donde cargo en mi instancia de N8N. La forma en la que está configurada mi instancia de N8N es que, ahí se puede ver mejor, es que tengo dos volúmenes. El primer volumen es el storage de N8N, donde están todos los datos de N8N, pero también tengo configurado una carpeta que se llama local files, que está mapeada a archivos. ¿Qué permite esto? Que tenga aquí una carpeta que se llama local files, donde yo puedo ir dejando los archivos. Aquí está el documento que les mencionaba de Langdon Winner sobre si los artefactos tienen política, o como la política habla sobre nuestro día a día y se intermete en las decisiones de diseño. Un documento bastante interesante. Entonces acá está el PDF. Como pueden ver, este es un PDF que ni siquiera está bien formateado, es bastante poco amigable de leer, pero aún así nuestro amigo N8N puede entenderlo. Entonces, una vez que seteé cuál era el archivo, ¿cierto? Estoy desde archivos winner.pdf, voy al siguiente paso, y el siguiente paso es que vamos a leer desde el disco, y para leer desde el disco ocupamos el nodo que es leer o escribir archivos desde el disco.
Esto es algo nuevo que no habíamos visto en esta sección de los distintos tutoriales. Y básicamente lo que hacemos aquí es literalmente leer o escribir un archivo en nuestro disco. Y aquí le decimos que estamos leyendo, y una vez que estamos leyendo le pasamos acá el path o la ruta que configuramos en el párrafo anterior, que lo pueden ver acá, que es lo mismo que tengo acá. Y esto da como salida un campo que es data, y literalmente los datos que están cargados del archivo. Si le pongo test, aquí pueden ver que tenemos el nombre del archivo, el directorio, la extensión, el tipo MIME, que en este caso es PDF, y cuánto pesa. Y con esto ya vamos acá, ¿cierto? En el paso 3 vamos al siguiente paso, que es agregar metadata. ¿Qué hacemos acá? Lo que hacemos acá es agregar metadata, y aquí es un pequeño script en Java que lo que hace es tomar el nombre de archivo, la extensión, el directorio, y retorna este ítem que hemos construido. ¿Por qué lo hago de esta manera? Para poder tener un poquito más de control sobre lo que estamos cargando. Y una vez que llegamos acá, esta es la estrella de todo lo que estamos configurando, es agregar los datos a nuestra, esto es agregar los datos a nuestra base en Supabase en el tipo de Vector Store. Aquí lo que tenemos es configurar una credencial. Esto es bastante simple, es muy similar a lo que hemos visto siempre. Ponemos el host y el service role, que es el secreto que le corresponde. Y una vez ahí, seleccionamos la operación. En este caso vamos a insertar documentos y vamos a seleccionar la tabla desde una lista, y en este caso es documentos. Aquí lo que hacemos es crear los embeddings. ¿Qué son los embeddings? Son básicamente pequeños trozos del texto que están en formato vectorizado para que sea más simple de entender para la inteligencia artificial. Esto, ¿cómo lo configuramos? Lo configuramos con nuestra cuenta de OpenAI. Básicamente vamos a OpenAI, le ponemos $5 y cargamos crédito, y aquí el modelo es muy importante que seleccionemos el Text Embedding 3 Small. Podemos ocupar el largo, pero el modelo Small funciona bastante bien. Y la otra parte de esta opción es que lo que hacemos acá es que cortamos cada 3000 caracteres con un overlap de 200 caracteres para que el documento siga teniendo coherencia, y lo vamos cargando. ¿Qué es lo que vamos cargando? El archivo y el nombre del archivo. Esto es básicamente, parece súper complejo, pero al agregarlo se configura prácticamente de forma automática gracias a las últimas actualizaciones que tiene N8N. Y luego lo que hacemos es pasar allá a poder conversar con nuestro documento, porque ya lo tenemos cargado. ¿Y cómo funciona? Tenemos un chat, tenemos un agente. El agente tiene 3 componentes básicos. El primero es que tiene que tener cargado un modelo. En este caso también es un modelo de OpenAI, y yo estoy usando, no debía estar usando debería estar usando el 4o, aquí está, GPT-4o Mini, vamos a ocupar para este caso, y tiene una memoria. La memoria es básicamente cuántos de las consultas o del chat va a estar recordando. Por lo general, entre 10 y 20 es suficiente. En este caso yo lo tengo en 10, ustedes lo pueden modificar.
Hay distintas formas de configurar la memoria. Para este primer flujo que estamos viendo lo dejé en memoria simple porque después vamos a ir complejizando la utilidad. Memoria simple básicamente guarda la memoria, valga la redundancia, en memoria RAM, lo que significa que luego de un tiempo desaparece. Otra forma es guardarlo en base de datos, pero eso lo vamos a ir viendo. Y la última patita que tiene acá son las herramientas. Actualmente hay un montón de herramientas que podemos utilizar, entre ellas esta, que probablemente es la más importante en estos momentos, que son los clientes de MCP o de Model Context Protocol, que es básicamente el protocolo que están ocupando casi todas las empresas actualmente para que los distintos agentes de inteligencia artificial se puedan interconectar. Pero como les decía, eso lo vamos a ver un poco más adelante en otro video. Y aquí tenemos todas las herramientas que están por defecto en nuestra instancia de N8N. Lo siguiente que vamos a hacer entonces acá es configurar nuestro vector de Supabase. Está conectado. Allí son las opciones que tenemos. Vamos a seleccionar conseguir los documentos como una herramienta para un agente. Y hay varias opciones. Esta es la más interesante en este momento. Vamos a poner una descripción, consultar los documentos. Vamos a decirle de qué tabla, como conversamos, era la tabla documentos. Y el límite vamos a traer 4. Luego configuramos los embeddings nuevamente. Y acá lo mismo, nuestra clave de OpenAI. Y vamos a usar el modelo Small para el ejemplo. Y una vez que tenemos todo esto configurado, lo que sigue es poder utilizar nuestro chat. Lo que vamos a hacer para probar nuestro chat, vamos a dar clic en abrir el chat. Y como pueden ver, aquí se abre una interfaz bastante simple que nos dice que estamos en el chat, que tenemos un ID de nuestra sesión. Si yo hago clic acá, este ID va a cambiar. Cada sesión va a ser distinta, es un número distinto, y aquí están los logs. Entonces lo que voy a hacer es el texto que yo tengo cargado, como les decía, es un documento sobre cómo nuestros sesgos se ven reflejados en nuestras decisiones de diseño. Así que voy a preguntar por qué los buses no pueden llegar a la playa, que es una metáfora, es más bien una historia que se cuenta dentro de el documento que tengo cargado. Y aquí, si se fijan, esto ocurre de la siguiente forma. Voy a hacer un poquito más de zoom para que lo veamos bien. Se inició el chat, vamos a nuestro agente que tiene la conexión con el chat, tiene la memoria y va por un ítem a nuestra base de datos y consigue los embeddings. Dicho de otra forma o visto de otra forma, acá lo tenemos. Memoria, guarda, perdón, acá. Memoria, busca si tiene algo y no tiene nada. El modelo de OpenAI hace la consulta, va a Supabase y hace la siguiente consulta específica porque los buses no pueden llegar a la playa. Si se fijan, yo puse explícame por qué los buses no pueden llegar a la playa y tenía una falta de ortografía. El modelo de OpenAI lo que hizo fue transformarlo en formato query para que lo entienda Supabase y solucionar el problema de la falta de ortografía. Aquí corren los embeddings y, como ven, aquí hay una salida. Las respuestas son básicamente un montón de números. Estos números representan el valor vectorial del texto en un espacio en 3 dimensiones, básicamente.
y luego se produce la respuesta. Aquí vemos la respuesta y la respuesta es: los buses no pueden llegar a la playa por razones arquitectónicas y de diseño de infraestructura. Un ejemplo destacado es el caso de Robert Mouse, un urbanista en Nueva York quien diseñó muchas carreteras y puentes con especificaciones que limitaban el acceso de autobuses. Esto se hizo deliberadamente para desalentar la presencia de los vehículos en ciertas áreas, incluidas las playas, como parte de una política que reflejaba ciertos prejuicios sociales y de clase. Es decir, puedo responder mi consulta sobre el PDF. Y de esta forma ya tenemos nuestro primer agente de ahí que conversa con nuestros documentos de forma, entre comillas, privada. Hay que recordar que esto no es 100% privado porque estamos ocupando APIs de OpenAI. Sin embargo, cuando ocupamos APIs con OpenAI, nos entrenan nuevos modelos con nuestros datos, así que estamos de cierto modo protegidos. Si quiero pasar esto a producción, ¿qué es lo que puedo hacer? Me voy a chat, pongo que está disponible de manera pública, selecciono el modo, voy a poner que es acá, copio este link y aquí está. En este caso está el texto base, pero si le pongo nuevamente la misma pregunta, por ejemplo, esta es la interfaz básica que produce N8N. Podemos modificarla. Y aquí está la respuesta. Básicamente lo mismo, pero formulado de otra forma. ¿Por qué lo está formulando de otra forma? Porque aquí yo tengo distintas opciones. Y una de las opciones que no tengo configurada es la temperatura. ¿Cómo funciona la temperatura en el caso de modelos de inteligencia artificial? Mientras más alta el modelo es más creativo y mientras más baja el modelo es más determinista. Lo que significa que si está en 7 puede recibir la información y de cierta forma puede jugar con ella y presentarla de maneras más creativas. Por otro lado, lo que puedo hacer es bajarle la temperatura y si le pongo 2 va a ser unas respuestas mucho más deterministas. Bueno, y de esa forma ya tenemos configurado nuestro primer chatbot que nos permite chatear de manera privada y anónima con nuestros documentos.